Dios los bendiga, hermanos. Tenemos que hablar, como oramos, sobre una tormenta en el mar de Galilea. Si me acompañan y abren sus Biblias, por favor, en el Marcos capítulo 4, versos 35 al 40. Yo se lo voy a leer en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes acompáñenme, por favor, les ruego, en las que tengan. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y vino una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? El mar de Galilea, o mar de Tiberíades, en la zona de Galilea, es un mar en el que está rodeado de montaña, y una de las características de ese lado es que se desatan tempestades así de modo imprevisto. Yo más o menos me imagino, porque donde yo vivía pasa lo mismo. Una tarde hermosa, preciosa, a lo mejor en verano, y de repente cambiaba el viento así, imprevistamente. Empezaba a soplar viento del sur, de soplar viento cálido del norte, de repente soplar viento del sur, y en poquitas horas teníamos una tremenda tormenta, esas tremendas tormentas de verano. Y decías: wow, yo de chico iba a pescar muchas veces y me acuerdo, el mar precioso, el mar cálido, y de repente en poquitas horas una tempestad. Bueno, imagínense esa en un mar donde ellos salían a pescar, en barcas relativamente frágiles. De repente se levantó una tremenda tormenta. Ellos habían salido por iniciativa del Señor Jesús al mar. La intención era pasar al otro lado, que era tierra de gentiles, tierra de Gádara. Era la zona de Gádara, donde después se apareció, apenas bajaron de la barca, se apareció un endemoniado, terrible. Un hombre totalmente alienado vivía en esa zona. El Señor sabía que había necesidad ahí, y Él tenía la iniciativa de llevar el mensaje, las buenas nuevas, también a estos paganos. Y el Señor convenció a sus discípulos y les dijo: vamos adentro del mar, vamos a cruzar al otro lugar. Y el Señor estaba muy cansado físicamente. Recordemos que Él era 100% humano. Nosotros sabemos por la palabra ahora, tenemos bien claro de que Él es 100% hombre y 100% Dios, como lo hemos leído, lo hemos compartido en otros sermones, en otras prédicas, lo venimos hablando hace rato. Pero acá se va a destacar claramente la humanidad del Señor Jesús, y dentro de un rato se va a destacar claramente la deidad del Señor, porque solamente Dios, hermano, tiene poder para calmar los temporales que se levantan así, previstamente. Pero el Señor, como hombre, venía de ministrar, venía de predicar, y eso es agotador. Él había estado horas predicando a las multitudes, y también había estado charlando con sus discípulos en forma privada. Así que Él está agotado. Y no nos olvidemos que, aunque no lo dice el texto, nosotros sabemos, porque la Biblia nos cuenta, que el Señor tenía como costumbre levantarse muy temprano a orar, en las madrugadas a clamar al Padre. Antes de ministrar las masas, antes de hacer cualquier cosa, el Señor se levantaba a orar y a buscar la presencia del Padre. Así que estaba muy cansado. Él se echó a dormir y se despreocupó y se durmió. Cambió el viento, empezó a soplar un viento huracanado, pero tan terrible es el viento que estos hombres, que estos discípulos que estaban con él, que eran marinos experimentados, eran hombres acostumbrados a desplazarse por esa zona, acostumbrados a meterse en el mar a pescar, y no tenían así más miedo. Pero cuando el agua comenzó a anegar y amenazó con hundir la barca, los discípulos se preocuparon. Se asustaron, tuvieron miedo, y fueron y lo despertaron al Señor. Señor Jesús,
Estás durmiendo despreocupadamente y nosotros nos estamos hundiendo. ¿No te interesa lo que nos pasa a nosotros? ¿No te preocupa? Y respondió el Señor, le dijo, sí, a mí me preocupa lo que tienen ustedes. El problema son ustedes que no tienen fe. Yo estoy con ustedes y porque estoy con ustedes, la barca no se va a hundir. Y eso es lo que el Señor les recrimina. La falta de confianza, la falta de tranquilidad, la desesperanza, el miedo ya vamos a decir, un miedo patológico, un miedo de pánico, un miedo terrible. Hombres experimentados, hombres valientes, acostumbrados a las tormentas, fueron a despertar al Señor, que el Señor dormía muy cálido. La parte de atrás, la parte de adelante se llama proa y la parte de atrás se llama popa. Y él estaba descansando ahí con una almohada y se había dormido, pero él estaba cansado en su humanidad. Pero, como sabemos, el Señor se levantó y calmó la tormenta, con eso mostrándole que el Señor tiene poder, que Él tiene autoridad, que Él tiene control de las circunstancias, y dejándose una lección para que no tengan miedo. Ahora bien, en esa zona de Galilea, Flavio Josefo nos cuenta que como 200 barcas, era la población de barcas que se manejaba comúnmente en aquella época. Como 200 barcas había en ese mar, cumplía una función múltiple. Pescaban y transportaban gente de una orilla a la otra. Y era una barca de varios metros de largo, cerca de 8 metros de largo más o menos, y como 2 metros y pico de ancho, y más o menos el mástil tenía como 1 metro y algo, un poquito más de 1 metro de largo, porque arqueólogos descubrieron barcas similares enterradas en esa zona, y por el método de carbono 14 las fecharon y descubrieron que son de esa época, similar a la que estamos hablando. Que el texto bíblico no nos dice las dimensiones, sabemos que era una barca grande, cómoda, que tenía capacidad para varias personas, pero los discípulos tuvieron miedo. El miedo es humano, hermano, el miedo es humano. No tenemos que sentirnos mal cuando tenemos miedo. El Señor les dejó una exhortación, pero no es fácil. Ustedes piensan que cuando las personas están a punto de que les corten la cabeza, los musulmanes, o están enfrentados a una persecución terrible, o estas personas que murieron hace pocos días en la iglesia bautista, hermana nuestra, que fueron tiroteados por un asesino ateo, no tuvieron miedo. Una cosa es confiar en Dios, tener certeza de salvación, pero hay miedo que es humano, y ellos tuvieron miedo. Hermanos, podemos decir muchas cosas de los discípulos, pero eran humanos. Lo que el Señor les está diciendo es que confíen, porque Él vence. Él venció y Él va a seguir venciendo. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Eso es lo que nos enseña. Pero cuando los vientos se levantan, son fuertes. Los vientos provocan que el agua entre. Las olas, hermanos, van desde 2 metros hasta 9 metros en esa zona. Tremendo. Hermano, en estos días un submarino de mi país parece que explotó. Terribles vientos, se descompuso. Parece que explotó y se hundió. Todavía no lo hallan. Pero no debemos, de alguna manera, menospreciar los vientos, confiarnos excesivamente en nosotros mismos, en que vamos a poder enfrentar los vientos. Y en los momentos de dificultad tenemos que confiar en el Señor, porque Él es poderoso, Él es quien controla la naturaleza. Como dato curioso, no sé si ustedes oyeron hablar del famoso pintor holandés Rembrandt. Rembrandt, un pintor holandés que hizo un óleo retratando esta escena. Es un óleo muy famoso, pero que desapareció, los ladrones se lo robaron. Todavía hay una recompensa, pero todavía no la hallan. Ese óleo, que es muy famoso, ilustra perfectamente, muestra de una manera muy clara ese momento de pánico. Algunos aferrándose al mástil, otros discípulos hablando con el Señor,
increpándole, rogándole, clamándole, molestándolo. Es tremendo. Ese óleo que está desaparecido nos muestra la realidad de la naturaleza humana, lo débil que somos, hermanos. No podemos confiar en nuestras fuerzas. Debemos siempre recurrir al Señor y confiar que porque Él está en la barca no va a ser finalmente hundida, no va a zozobrar, porque Él está en la iglesia. Desde tiempos primitivos, la barca ha sido retratada por los cristianos como modelo de iglesia, desde los tiempos primitivos. Así como el pez, como dibujaban un pez, dibujaban barcas en óleos, en dibujo, en la cerámica, como tipo de iglesia. Y, hermanos, el Señor quiere que nosotros sepamos que Él tiene control de las circunstancias, pero al mismo tiempo seamos prudentes con los vientos que soplan. Dice en Efesios capítulo 4, versos 14 al 15, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, hay adversidades, hay vientos. Los vientos pueden ser vientos de dificultades, los vientos pueden ser problemas tremendos, pero también pueden ser vientos de doctrina que soplan, vientos ideológicos. La barca es tipo de la iglesia. En la iglesia estamos seguros, en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y hermanos, quiero que entendamos y que sepamos que hay una doctrina muy clara en la Biblia, que es la doctrina de la unión con Cristo. Porque Cristo está en la iglesia está unida a Cristo. Es muy importante que entendamos. Eso es lo que nos habla claramente este pasaje. La iglesia como cuerpo de Cristo está unida al Señor. Tan es así que cuando el apóstol Pablo fue perseguía a la iglesia, el Señor Jesús se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Pero Jesús estaba en el cielo, no estaba persiguiendo a Jesucristo. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús y la iglesia están unidos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que le pasa a la iglesia, todo lo que le hagan a la iglesia, se lo hace el Señor. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos. Los vientos pueden ser interpretados a nivel individual como crisis en nuestra vida, problemas matrimoniales, problemas económicos, dificultades, enfermedades, crisis que vienen. Pero también puede ser analizado a nivel general, a nivel universal, como les decía, vientos de doctrina que entran y que atacan a la iglesia. Yo les quiero comentar rápidamente algunas ideologías que están atacando a la iglesia, algunos vientos de doctrina, porque, hermano, el diablo utiliza las ideologías para engañar y para atacar. El diablo viene a robar, matar y destruir. Si no te puede derrotar personalmente, va a atacar tu familia. Si no puede atacar tu familia, va a atacar la iglesia. Y cuando puede, ataca la iglesia universal. Y hay varias ideologías que hace rato, no es de estos últimos años, no es de estos últimos meses, de estos últimos días, aunque cuando les vaya citando estas ideologías que han estado atacando la iglesia, estos vientos terriblemente fuertes, no son vientitos, son temporales, hermano, que se han levantado con fuerza. Vamos a ver que constantemente, todos los días nos enteramos que algo pasa con respecto a estos vientos que atacan. No solamente son ideologías, sino son acciones, porque estas ideologías se amarran a la política y la usan para atacar la iglesia a nivel universal o atacar la sociedad en la cual está la iglesia. Una de ellas es el Islam, el ateísmo, el socialismo y el comunismo y la ideología de género. Hermano, ninguna de estas ideologías que le estoy citando pasó. Todas están atacando a la iglesia ahora. Todas. El Islam comenzó con el profeta Mahoma ya en el siglo VI. Está dividido, después de su muerte se dividió en dos grandes ramas, sunitas y chiitas.
y entre ellos dos se pelean, y entre ellos dos se matan, y entre ellos dos se odian. Guerras tribales. Estos días pusieron una bomba en una mezquita. Musulmanes fundamentalistas pusieron una bomba en una mezquita de un islam místico, un islam espiritual. El islam tradicional no canta, estos cantan, estos son más, sufistas se llaman, son más espirituales, místicos. El islam tradicional, el islam radical, los trata de apóstatas. Y le metió una bomba y los ametralló y lo mató. Muy parecido a lo que intentan hacer acá, en Estados Unidos lo han intentado hacer, en Europa también lo hacen. Hace pocas semanas atrás mataron a un sacerdote católico, lo degollaron en su templo en Francia. El Islam, su plan es destruir la iglesia. Hay un Islam secularizado. El Islam se vende como religión de paz. En realidad no es una religión de paz, es una religión de guerra. Lo que pasa es que hay una rama que está secularizada y interpreta el Corán a la luz de pasajes de paz y de amor, son más tranquilos. En realidad es un Islam secularizado. Su propósito es mezclarse con la cultura. Pero hay un Islam radical, fundamentalista, combativo, que busca destruir totalmente y subyugar y obligar a los otros grupos musulmanes a que vivan tan radical como enseña el Corán. Enseñan a matar a los infieles, enseñan a destruir y pretenden dominar el mundo. La intención de ellos en estos últimos tiempos era poner un califato que uniera todas las tribus árabes de vuelta, todos los grupos musulmanes, recuperar el esplendor de la gloria que ellos tenían en otras épocas. Ellos fueron civilizaciones y llegaron a conquistar gran parte de Europa, España, las huellas en el sur, en el Andaluz, se nota, están las huellas del Islam. Pero el Islam es una religión diabólica, hermano, aunque hay gente que es pacífica, hay gente que es tranquila, y hay pasajes que hablan de paz y amor, ¿no? Es verdad, y ellos se venden como una religión pacífica, y el Islam no se duerme, el Islam crece, hermano, no solamente crece por la inmigración, no solamente crece por la demografía, o sea, por la cantidad de niños que ellos paren cuando los occidentales nos estamos muriendo, cuando los occidentales nos estamos muriendo porque no como sociedad, porque no alcanzamos a reproducirnos con la cantidad que se necesita para repoblar la cultura occidental. Eso se reproduce mucho más, pero también avanza, también hay gente que se convierte, también hay hispanos que se convierten. Mi esposa ayer escuchaba un video de una joven hermosa, muy educada de la universidad, una joven cubana que abrazó el Islam y se enamoró del Islam y se casó también con un musulmán. Una joven de Cuba, país ateo. Los padres de esta chica eran testigos de Jehová. Yo dije, wow, el Islam avanza, hermano, el Islam no se duerme, el diablo no se duerme. Tenemos que estar preparados contra esa ideología. La intención del Islam es política. Ellos a través de la política toman la política y conquistan. Hermano, Europa sucumbió, apostató del cristianismo y sucumbió el Islam. Por todas partes hay más mezquitas que se construyen y se abren que iglesias. Las iglesias se están cerrando en Europa por todas partes, salvo algunas partes de la Europa oriental que mantienen la religiosidad católica bastante ferviente, y algunas partes del protestantismo todavía tiene un poquito de vida, pero básicamente las iglesias cristianas, en general, protestantes y católicas, se están cerrando y mezquitas se están abriendo. Ellos calculan que para el año 2030, más o menos, el Islam va a ser más que el cristianismo, en número. Pero hay otros que están viendo con perspectiva más allá y calculan que, sin embargo, para el 2050 el Islam va a empezar a colapsar como civilización. Pero guarda, una cosa es el Islam como civilización y otra cosa es el Islam como ideología, como religión. Como religión sigue viva y va a seguir viva, va a seguir un desafío. Son 1.500, se calcula para el 2050 va a ser como 1.500 millones de personas en el mundo. Tremendo. Pero hay muchas conversiones en masa.
ya empiezan, y se vislumbran. No significa que va a desaparecer, no creo que desaparezca. Hace siglos que está, pero va a aflojar, va a colapsar, porque ellos son malos entre ellos mismos. Ellos se odian entre esas sectas, ellos se odian, se destruyen entre ellos. Aunque Estados Unidos y las naciones europeas derribaron políticamente ese intento de formar un nuevo califato, el famoso Daesh o Estado Islámico, ya está totalmente desactivado, la ideología está viva. El único que lo puede frenar es Dios, el Dios de la Biblia, el cristianismo. Es el único, y son enemigos mortales. No porque nosotros les matemos a ellos, sino porque ellos nos atacan a nosotros y nos matan. Hermanos, otra ideología que nos pone a pensar que no está muerta tampoco, avanza, es el ateísmo. Los otros días hubo un atentado muy fuerte, murieron muchos hermanos nuestros de una iglesia bautista, como les comentaba hace un ratito, cuando empecé esta charla. El hombre que mató era un ex militar, estaba imbuido de conceptos ateos, era fans de muchas páginas de Facebook ateas, y su intención era meter el marxismo combativo contra el cristianismo aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, cuando nunca hubo marxismo, no a ese nivel. Sin embargo, el ateísmo sigue y gana jóvenes, gana mentes. Todavía sigue y siguen avanzando. Y hay presiones y ataca constantemente, no permitiendo que hagamos nada en el Estado, que cada vez empuja más hacia afuera la iglesia, más hacia lo privado. Utiliza el concepto de secularización para empujarlo lejos de la sociedad y sus áreas de influencia. El ateísmo surgió como ideología, siempre hubo ateos, pero surgió como ideología claramente con la Revolución Francesa, con Bonaparte. La Revolución Francesa, que sacaron a las calles la diosa razón para adorarla y rendirle culto y perseguir el cristianismo y erradicarlo. Ahí comienza el ateísmo como ideología clara. Pero ya la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que el salmista ya conocería a algunos necios que decían, no hay Dios. El ateísmo tiene varias ramas: el ateísmo científico, el ateísmo combativo, el ateísmo político, el agnosticismo, que ni afirma ni niega, es un ateísmo blanco. Pero hermano, el ateísmo está colapsado, no tiene combustible. No solamente no tiene combustible espiritual, porque de místico no tiene nada, son racionales. No solamente no tiene combustible filosófico, porque sus premisas no pueden ser probadas. No pueden probar ni negar que Dios no existe, no tienen forma. Ellos pretenden utilizar el método científico, pero no tienen forma. Pero el ateísmo sigue vivo. Colapsará pronto, seguro, no sé cuándo, pero va a colapsar como ideología. Pero sigue. Y acá en Estados Unidos sigue vivo. Es increíble. A pesar de haber sido un país tremendamente religioso, el ateísmo va ganando terreno a través de lo que se llama secularismo, donde cada vez hay mayor número de ateos, cada vez hay más presiones en el gobierno para tener representantes ateos. Hace poco habían abierto templos ateos aquí en Estados Unidos. Avanza. Y en nuestros países también, a pesar de que eran países religiosos, católicos, protestantes, mucho fervor pentecostal, mucho fervor religioso en nuestros países, pero el ateísmo en las clases educadas gana terreno. Entonces nosotros tendremos que saber todos estos enemigos, todas estas olas que atormentan la iglesia, que la atacan. Hermano, a través del socialismo y el comunismo, el ateísmo dejó 100 millones de muertos. No dejó uno, ni dos, ni 100 millones de muertos, hermano. El ateísmo es el enemigo del cristianismo, junto con el Islam. Pero no digo enemigo por usar un término fanático, fundamentalista, sino porque los números hablan por sí solos. Tenemos que estar preparados, hermano. Hay hombres de Dios bien preparados. Gracias al Señor, el cristianismo no solo tiene y ha tenido grandes místicos, grandes hombres espirituales, sino también tiene grandes intelectuales. Hay grandes doctores en teología y doctores en ciencias, cristianos, hombres de Dios,
que debaten con Richard Dawkins, Stephen Hawking y varios, Sam Harris y varios. Algunos han muerto en estos días, uno murió de cáncer, Christopher Hitchens, un tremendo ateo, murió de cáncer, ni siquiera quiso que oraran por él. Dio el salto al vacío, al más allá, sin ningún tipo de arrepentimiento. Que Dios tenga misericordia de él y tantos ateos que son engañados. El Islam avanza, el ateísmo avanza, las ideologías avanzan, hermanos. El socialismo y el comunismo, 100 millones de muertos dejó. El socialismo y el comunismo no ha desaparecido. Tenemos dictadura comunista acá cerca en Cuba, una dictadura socialista. Venezuela, a mitad de camino, cada vez se parece más a Cuba. Y el peligro inminente que se está metiendo en nuestros países y se ha metido en Europa de una manera impresionante, es el neomarxismo. Una ideología relativamente moderna, comenzó ya por 1960, después del derrumbe del bloque soviético, cuando los países satélites de la Unión Soviética se fraccionaron, se dividieron, cayó el muro de Berlín. Ese era el fin del comunismo. Pero el comunismo no murió, se disfrazó. Dejó de ser violento, de tomar las armas para tratar de destruir la familia. Y tenemos socialismo por todos lados. Tenemos socialismo acá en Estados Unidos, el Partido Demócrata Liberal, con el presidente Obama, que desea ser cristiano. Y sin embargo, metió marxismo cultural por todos lados. El socialismo avanza, hermano, y el socialismo realmente destruye las economías de los países. ¿Por qué la destruye? Porque con el cuento de sacarle al que tiene para darle al que más no tiene, se enriquecen ellos en primer lugar, a los pobres les dan migaja, todo se destruye, todo se corrompe y los ricos desaparecen y se llevan su dinero, sus inversiones, se llevan todo y los países se derrumban porque se va el circulante, se va el dinero. Y la política socialista no da libertad, enseguida termina y se degenera en formas de dictadura o gobiernos totalitarios. Aunque hay algunas democracias, pero el negocio de ellos es mantener el ateísmo y los países están en decadencia como cultura. Lo vemos en Francia, lo vemos en Alemania, hermano. En Alemania el Islam avanzó por el socialismo, porque el socialismo como ideología apagó el cristianismo, lo arrinconó, le quitó espacio, le quitó oxígeno, pero se metió el Islam en ese vacío espiritual que quedó en las poblaciones. Y aparte porque el socialismo ha abierto de alguna manera indiscriminadamente las puertas de la inmigración islámica en Europa. Y han entrado musulmanes en cantidad. Y en muchas zonas de Europa, España, Inglaterra, Alemania, Francia, hay zonas tomadas por la ley sharia, por la ley musulmana. Tremendo, hermano. Los policías ni se atreven a entrar. Y si usted es joven y es elegante, bien bonita, y le gusta usar ropa sensual, ni pase por cerca de una zona tomada por la sharia, porque esos hombres la van a maltratar, le van a decir de todo, la van a querer obligar a ponerse esas ropas que ellos usan, esos vestidos, esa hijab que esas mujeres usan. Hermano, el ateísmo, el islam, el socialismo, en todas sus formas, avanza. Y el neomarxismo nos ha dejado algo que se llama, o ha traído, mejor dicho, que nos ha traído a las sociedades algo que se llama ideología de género. La ideología de género es un viento diabólico, terrible, cuyo fin es destruir la familia. La ideología de género comenzó con fuerza ya por el 1995 en una reunión de la ONU en un Congreso Mundial de Mujeres, en Pekín, la cumbre de Pekín. Ese es el año en el que ellos comienzan con fuerza el feminismo marxista, el feminismo radical, no el feminismo que reclamaba trato igualitario y los mismos derechos que el hombre. No, este es un feminismo radical cuya intención es destruir la familia, destruir el patriarcado, destruir el capitalismo, destruir todo, poner el ateísmo y la inmoralidad
tremendo. Las consecuencias en Europa se ven. Acá se ve con el tema de los baños públicos que quieren que puedan entrar según su género. Vemos con el tema del matrimonio homosexual. En Europa también las agresiones hacia todos aquellos que piensan distinto y que defienden, aún aquellos que defienden científicamente el tema de que hay un hombre y de que hay una mujer. No solo lo dice la Biblia, sino que lo dice la ciencia, hermano. Sin embargo, esta ideología busca destruir la familia. El neomarxismo comenzó con un marxista, ideólogo, político, filósofo, que se llamaba Gramsci. Y ellos planearon destruir la familia, porque se dieron cuenta que el marxismo había fracasado porque se había entretenido con la economía. Y ahora lo que están buscando a través de la ideología de género es liberar los perversos. Lamentablemente, lo que históricamente el cristianismo desde siglos viene llamando perversión, inmoralidad sexual, entiéndase pedofilia, homosexualidad y todas las prácticas que están alrededor, que están condenadas, pero claramente en las Escrituras, y cuando se los estudia científicamente, también se ven las consecuencias: sufrimiento, depresión, alto índice de suicidio, drogadicción, fracaso, violencia entre ellos mismos. Sin embargo, nos están vendiendo la ideología de género como científica y muchos la están comprando. En las escuelas, por medio del Estado, las escuelas públicas te obligan a que esos niños escuchen cosas que son muy niños para escuchar. Que las escuche un adulto. Bueno, el adulto tiene las capacidades racionales más desarrolladas como para discernir, y si toma determinaciones erróneas, bueno, ya es responsable, pero los niños comienzan a ser despertados sexualmente antes de tiempo, antes de que entren en la adolescencia. Ya a los 4 años ya les enseñan cosas indebidas, hermanos. Tremendo. Hermanos, el Señor está en la barca, el Señor está en la iglesia. Hay mucho para hablar de estas ideologías. El mensaje es la barca, y es el temporal que tuvo que atravesar la barca. La barca es la iglesia. Los vientos son fuertes. Los vientos de secularismo, los vientos de ateísmo, los vientos de religiones paganas, los vientos de apatía, que la gente no tiene convicción, que la gente no tiene consagración, que la gente tiene que empujarla para ir a la iglesia, que la gente le tiene que andar pidiéndole casi por favor que busque a Dios, que la gente no tiene compromiso con la verdad. Todo es relativo. ¿Eso es lo que tú crees? ¿Que Dios existe? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Que tenemos que tener vidas consagradas? ¿Que la homosexualidad es pecado? ¿Eso es lo que tú crees? Hermano, vivimos tiempos difíciles, pero yo quiero que sepan que el Señor Jesús está en la barca. El Señor está en la barca y la barca no va a zozobrar. Podría hablarles horas, yo estudio en la universidad de estas ideologías, pero lo importante que yo quiero que entiendan es que puedan poner los ojos en Jesús, no solamente en la tormenta. Al menos por un instante desvíen la mirada de las tormentas. No les digo que no sean realistas, no podemos vivir solamente de ideales, tenemos que ser realistas, tenemos que estar preparados. Las ideologías atacan, el Islam avanza, no solamente en el Medio Oriente, sino también aún entre hispanos. El ateísmo avanza, hermano. ¿Por qué avanza? Porque la iglesia también tiene su función y la iglesia también se duerme. O la iglesia tiene miedo, o la iglesia se pone a mirar más los vientos que a Cristo. El Señor le dijo: no teman, no teman, yo he vencido. Recuerden, hermanos queridos, el Señor está en la barca, y aunque parezca redundante, es importante reforzar esa seguridad y tener una relación correcta con Él para estar tranquilos. Tener paz no significa ignorar los tiempos que vivimos, debemos saber los tiempos que vivimos. Si pueden, yo digo, quizás ustedes digan: pero yo no soy teólogo. Para eso están los teólogos, para eso están los filósofos, para eso están los intelectuales, para eso están los pastores. Hermanos, tenemos que saber, porque cuando vengan
a meterle a tus hijos cosas en los colegios, vos vas a tener que tomar determinaciones. Cuando te sentás con él a explicarle las cosas como son, bien te dedicas tu tiempo a tu hijo y conversás y le explicás las cosas y de alguna manera lo desprogramás de toda la programación atea, secular e inmoral que le van a empezar a meter en las escuelas. Y la presión viene por parte de los socialistas. Y el año que viene dicen que viene con todo, que se va a poner muy fuerte. Hay un millonario terrible que Soros se llama, ha invertido millones de dólares en estas ideologías para... No es que le interesa destruir la iglesia, le interesa el nuevo orden mundial que quieren meter todo un gobierno socialista, toda América y Europa, ¿no es cierto? Un gobierno socialista, eso es lo que ellos quieren hacer. Y ellos invierten millones de dólares, ellos tienen intereses económicos. Pero hermano, nosotros no tenemos que ser ignorantes. El Señor está en la barca. Recuerden otro pasaje parecido, cuando Pedro se estaba hundiendo. Él miró las tormentas también, él miró las olas bravas. Fue realista, las olas estaban ahí. Si no las mirá, las olas lo iban también a empezar a hundir. Cuando miró a Jesús, caminó por arriba de las circunstancias. Cuando miró las circunstancias, se hundió. Y el Señor le dijo: Pedro, dudaste. Pedro, tenés miedo. Pedro, no confiaste en mí. Cada uno de nosotros puede ser ese Pedro. Cada uno de nosotros puede ser ese discípulo que fue a despertar al Maestro, atribulado por las olas. Hermanos, la buena nueva es que en algún momento las olas del mar van a calmar. Los temporales pasan. Esa es la buena nueva. Las ideologías pasan. En una época el catolicismo atacaba terriblemente al cristianismo de la Reforma Protestante y desencadenó terrible guerra en Europa. Hoy por hoy no vemos esa guerra. Hay diálogo, hay conversación. Yo no estoy de acuerdo con el ecumenismo en absoluto, pero digo, gloria a Dios que se puedan poner a conversar pacíficamente. No se van a poner de acuerdo nunca del todo, pero por no hay diálogo pacífico. Eso es importante y eso es destacable, porque durante muchos siglos hubo guerras religiosas entre dos sistemas de la cristiandad que se partieron y fueron a la guerra. Estas ideologías van a pasar como pasó el odio mortal, que no se podían ver y iban a la guerra entre protestantes y católicos. Calmo, los debates se dan en el ámbito de lo intelectual, de los dogmas, de las creencias. Se habla, se debate, mientras que sea pacífico. Pero hermano, algún día van a cesar estas tormentas y esa es la esperanza que tenemos. Cuando todo pase, y ahora una hermana querida, la hermana Sandra, nos va a leer un pasaje de la Biblia, del Apocalipsis, donde vemos que las horas pasan. Algún día este cielo va a pasar, la tierra va a pasar, los mares también van a desaparecer. No va a haber olas, hermano querido, hermano, no va a haber olas que nos amenacen con hundir la barca. Pasa, Sandra, por favor. La hermana nos va a leer en Apocalipsis 21 y yo se los quiero dejar final como esperanza para que vean lo que va a pasar en algún momento, para que sepan que algún día todo va a pasar y va a descender una ciudad preciosa de los cielos y ahí vamos a vivir para siempre. Hermanita, léeles, por favor, Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo:
escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto comalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana Sandra. Hermanos, para terminar, le pedí a la hermana, porque es un poco largo y puede estar 40 minutos conversando y hablando con ustedes, mi garganta no aguanta, pero yo quiero dejarles la esperanza de que todos esos ismos, todos, que atacan a la iglesia y que hoy se jactan y que se levantan con olas de hasta 9 metros de altura y amenazan con hundir la barca, y parece que el agua se mete adentro de nosotros y los problemas como acá, un día no van a estar, ¿ok? Nosotros vamos a vivir en una ciudad hermosa, y todos ellos que hoy se jactan de que no hay Dios, el Señor les va a decir, necio, permanecerás afuera por la eternidad, y la iglesia permanecerá adentro de una ciudad hermosa que va a bajar del cielo por la eternidad, hermano. Cuando todo termine, cuando los mares desaparezcan, cielo, todo sea hecho nuevo. Amén, hermano, para dejarles esperanza, porque en medio de los problemas a veces nos amargamos todos nos angustiamos, hermano, todos sentimos miedo, el miedo es humano. Dios les bendiga mucho y gracias. Bendiciones.